Bien, yo les voy a pedir que vayamos hoy voy a hablar sobre la bendición de Dios, número 6, del 24 al 26. Vamos a leer desde el 22, ¿sí? ¿Números ya lo tenemos? Bien, dice la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles así. Bendiciréis a los hijos de Israel, les diréis, Jehová te bendiga y te guarde todos. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bien, dice, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ¿verdad? Normalmente los cristianos, ¿verdad?, en el contexto de los que hemos aceptado a Cristo, siempre nos despedimos, Dios te bendiga, ¿verdad? Dios te bendice, o recibe bendiciones, pero a veces lo hacemos de una manera tan, pues, a veces ya como algo habitual, algo tan a veces como que sin sentido, ¿verdad? En el de decir, sí, Dios te bendiga, pero ¿qué estamos en sí diciendo cuando estamos diciendo Dios te bendiga, Dios te trae bendiciones, ¿verdad? Realmente estamos trayendo algo bueno para alguien a quien tú se lo estás diciendo. La palabra bendecir quiere decir bien decir, ¿sí? Lo contrario de maldecir es decir algo mal, ¿sí? Entonces, bendecir es decir bien las cosas y decir, ¿sabes qué? Que el favor de Dios sea sobre tu vida. Entonces, cuando a veces decimos nosotros que Dios te bendiga, estamos diciéndole que el Señor Jesús, ¿verdad? O que Dios tenga realmente favor sobre ti. Y entonces, hermanos, yo estaba viendo una reflexión de que dicen que un día un hombre invidente, un hombre ciego, siempre se ponía a la entrada de un centro comercial. Y pues la gente pasaba y de vez en cuando alguien depositaba cierta moneda sobre su cesto que tenía ahí. Y un día pasó un hombre y le dio unas monedas, pero a la vez de darles unas monedas, le dijo, préstame tu cartel. Y él empezó a escribir algo en la parte de atrás y lo volteó y así se lo dejó. Y ya por la tarde regresó y le dijo al hombre, ¿cómo te ha ido? Y le dice, oye, ahora no puedo, pesa mucho el cesto que tengo, dice, y hay billetes. Y dice, ¿qué pusiste en ese cartel que yo tengo? Y el cartel decía, soy un hombre ciego, ayúdame con una limosna. Y entonces dice que él escribió, hoy es un hermoso día, solo que yo no puedo verlo. Y entonces esto movía a las personas en sus corazones y entendía, wow, Dios, yo soy más bendecido en este sentido porque puedo ver la luz del día, puedo disfrutar de las cosas que este hombre no puede ver y entonces soy más que bendecido. Eso es la bendición, hermanos, que Dios te da cosas que aún muchas veces no valoramos lo que Dios nos ha dado. Y entonces este hombre, por eso la gente se acercaba y era movido en sus corazones porque decía, Dios, yo puedo ver la luz del día. ¿Ustedes pueden ver la luz del día? ¿Verdad? Y a veces nos levantamos como si nada, como si siempre así fuera. Y no, hermanos, hay gente que no ve, ¿sí? Y entonces, así es como realmente nosotros somos bendecidos. Pero ¿qué significa, por ejemplo, en el caso de la bendición de un padre? Dios siempre estuvo bendiciendo, hablando bien de su pueblo, ¿sí? Dándole cosas, y a veces nosotros entendemos bendición o lo tratamos de reflejar en la economía o en los bienes, y entonces dice, es que está siendo bendecido, y simplemente lo enfocamos a esa parte. Pero hermanos, aún a veces no teniendo nada y teniendo a Dios lo tienes todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa la bendición de un padre? La bendición del padre puede restaurar el favor de Dios en la vida del hijo y demostrarle la bondad del mismo Dios, y la misma bendición determinará a veces la dirección en la que el hijo caminaría. Cuando nosotros deseamos algo bueno para nuestros hijos, decimos, Dios te bendiga, hijo, Dios te guarde. Y entonces
A veces hasta esto determina la dirección en la cual se va a dirigir el hijo o la hija, ¿sí? Y en el caso de Israel, o antes que se llamaba Jacob, él sabía de esto, de cuán importante era que un hombre fuera bendecido. Y este hombre, de alguna manera, peleó por su bendición, hermanos. Él dijo, ¿sabes qué? Cuando peleó con el ángel, vamos a Génesis 32, 26. ¿Ya lo tenemos? Génesis capítulo 32, verso 26. Miren lo que Jacob sabía, cuán importante es la bendición de Dios para el hombre. Y entonces dice que él peleó con un ángel, ¿verdad? Y dice que dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, ¿qué? Si no me bendices. Cuán importante es la bendición en un hombre o en el ser humano, hermanos. Que Dios bendiga nuestras vidas. Otra versión dice, entonces el desconocido le dijo, suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió, no te suelto si no me bendices. Cuán importante es que nosotros, hermanos, seamos bendecidos. En nuestro contexto como mexicano, y no tan solo como mexicano, como latinoamericano. En nuestra formación ha sido por la conquista, hermanos, ¿sí? Muchos de los pueblos que fueron conquistados fueron formados a base de golpes y de groserías o de maldiciones. Y entonces de esa manera, a través de los años, en nuestro contexto como mexicanos, somos formados en base a groserías. Eres un tonto, eres un bueno para nada, no sirves, quítate, eres un inútil. Y tantas cosas que ustedes saben de este tipo de palabras que se mueve en nuestro contexto, en nuestro caló, como palabras soeces, ¿verdad?, en nuestro mundo. Y entonces, hermanos, de esa manera el mexicano se ha formado. Y hay una palabra muy grosera, ¿verdad?, que a veces afecta a los mexicanos cuando se le dice tonto en otra palabra. Y entonces así ha sido formado el mexicano. Y es que si no eres formado así, no te vas a hacer un hombre fuerte. Pero a veces, hermanos, en la medida en que el hombre va siendo humillado, maltratado, no es porque de esa manera tú te superes. Al contrario, a veces eso trae inseguridad. Trae el que te sientas menospreciado, el que no puedas. Muchas chicas a veces son introvertidas, sí, porque la influencia paterna o la materna a veces dice tantas cosas que afecta la formación de la persona. Y entonces muchas personas son inseguras o prefieren no hablar, dicen, no, prefiero no hablar porque no me vaya yo a equivocar. Porque a veces estas palabras, hermanos, han ofendido tanto nuestras vidas, en nuestra formación, que en nuestro campo secular, en nuestro campo de trabajo, a veces eso impide que la persona se desarrolle, aunque tenga muchos talentos o capacidades, ¿sí? En mi contexto, mi papá fue un hombre, pues, duro, y lo entiendo, porque fue un niño prácticamente que vivió su vida sola, y entonces se tuvo que imponer ante la vida. Y entonces él siempre fue drástico, fue duro, sí, a veces con golpes. Y entonces a veces eso, hermanos, trae cierta inseguridad, miedo, temor. Pero como Dios te va llevando a veces hasta a lo largo de tu vida, cuando Dios te toma, te va llevando de tal manera que tú entiendas que tú eres una persona valiosa y que eres bendecida. Y a veces te lleva con personas con las cuales tú vas a tratar de sanar esa herida en tu corazón. En mi caso, trabajo con algunas empresas, algunos clientes, ustedes saben que muchas personas son groseras, son prepotentes, y e inclusive cuando yo iba con muchas de las personas con las que trabajaba, yo le decía a la secretaria, oiga, para que yo pueda hacer esta situación, necesito que él me firme este documento, ¿le puede decir que le faltó aquí una firma? Y a veces había un temor, yo los veía. Y me decía, ¿no puede venir mañana? Le digo, ¿pero para qué vengo mañana si ahorita me lo pueden firmar?
es que ya subí, ya me lo firmó y si subo otra vez me va a regañar. Y yo decía, Dios, a veces ¿cuánto puede ser que las personas en tu formación te han ofendido tanto, sí, que cuando trabajas esto también a veces se ve reflejado? Y yo le decía, no te preocupes, dame la hoja, yo la llevo. Y me decían, ¿qué pasó? Pero bien prepotentes, decía, no me firmó aquí. Ah, Farías. Y ya me firmaban, ¿sí? Y de esta manera traté con muchas personas en las cuales tu carácter tiene que imponerse, ¿sí? Y con razones, no nada más a veces alzar la voz, no, imponerse con la razón. Y entonces de esa manera Dios te va formando, Dios va sanando tus heridas porque te va poniendo en situaciones en las cuales tú tienes que forjar tu carácter. Pero es Dios, porque Dios siempre está tratando de bendecirnos, porque esto siempre ha sido lo de Dios, bendecirnos. Nos bendijo a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Porque tú eres una persona valiosa y nos ha dado a nuestro Hijo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Y en el contexto de los judíos, hermanos, cuando Dios le dice esta palabra al pueblo de Israel, le dice, llama a Moisés y le dice, llama a Aarón y dile esto a los hijos de Israel: Jehová te bendiga y te guarde. Fíjense, es Dios quien le está diciendo al pueblo de Israel, que le dijo, trae a los hijos de Israel y diles esto. En la formación de los israelitas, hermanos, ellos son formados en bendición. Ellos, al contrario de nosotros, quizá no es con groserías o palabras soeces, sino con bendición. Y eso es algo que al mexicano nos falta, que los padres bendigan a sus hijos, ¿sí? Pero así fuimos formados. Y entonces, en el caso de Israel, ellos no, hermanos. Fíjense, ellos, vamos a ver la primera parte. Dice, Jehová, ¿qué? Te bendiga y te guarde. Y entonces, como primer punto, hermanos, él le dice a los hijos de Israel, Dios te bendiga y te guarde. La primera tiene que ver con la protección del Señor. Entonces, cuando un padre le dice a su hijo, hijo, Jehová te bendiga y te guarde, es lo mejor que le puedes desear a un hijo. Y entonces, si ustedes ven el pueblo de Israel, ¿quién tiene la economía en el mundo? No son los gringos, no son los ingleses. ¿Quiénes son? Los israelitas, hermanos. Los israelitas. En donde quiera que van, ellos triunfan en lo económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la bendición de Dios. Ellos han sido enseñados que ellos son personas en las cuales Dios los ha llamado como pueblo. Y entonces ellos creen y dicen, no, yo no soy tal persona. Los inventores, los científicos, ¿de dónde creen que vienen? De Israel. Porque ellos han creído esta parte, que Dios los ha bendecido, no todo en el ámbito económico, sino también en el ámbito científico, en el campo científico. Y entonces los grandes científicos, es más, Albert Einstein, ¿hemos escuchado de Albert Einstein? Judío. El fundador de Yahoo, judío. Y entonces, hermanos, los judíos tienen el control económico porque ellos han sido formados en bendición. Ellos han sido formados en bendición. Y cuando tú eres formado en bendición, hermano, no tan solo eres bendecido tú, sino lo que todo está alrededor. Y entonces Dios le dijo a su pueblo, llama a mis hijos y diles la primer parte, Jehová te bendiga y te guarde. No tan solo te va a bendecir, te va a guardar de todo aquello que venga en contra tuya. Vamos a Isaías 54:17. Isaías 54:17. Fíjate, no tan solo tienes la bendición de Dios, cuando tienes la bendición de Dios también tienes algo más. Dios te va a guardar. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará
y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir, entonces no tan solo tienes la bendición de Dios, sino que también Dios te guarda. Y todo aquello que se levante contra ti no va a prosperar, no va a poder hacerte nada. Amén. Entonces, fíjense cómo es esta bendición que no tan solo cubre que Dios te bendiga en sí, en economía, en bienes, en salud, sino que también te va a guardar de todo aquello que se levante en contra tuya. Como hijo, tienes esta bendición, Dios te va a guardar. Hubo un tiempo, y también Dios le dijo, al que te bendijere yo lo bendeciré, y a los que te maldigan yo maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis 12:3, le dice Abraham, al que te maldijere, yo lo maldeciré, y al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, esta es la bendición de Dios, que su pueblo sea bendecido. Y todo aquel que esté en contra tuya, dice que si te maldice, ¿qué? Será maldecido. Y aquí no es que Dios lo maldiga, simplemente es como un boomerang. Lo que las personas lanzan, regresa. Ustedes escucharon hablar de un hombre llamado Hugo Chávez, que fue un dictador de Venezuela. Este hombre maldijo al pueblo de Israel y le dijo que lo maldecía desde sus entrañas y con una fuerza de su corazón, una maldición que lo sentía, como maldecía al pueblo de Israel. ¿Y qué creen? Sí, vino una maldición, pero para él, desde su interior, a él se le generó un cáncer muy extraño, que inclusive iba a Cuba para ser intervenido, para que lo operaran, le quitaran el cáncer, lo extirpaban y de pronto otra vez volvía. Y en su momento él decía, no existe Dios, no hay Dios. Y en sus últimos días, hermanos, dobló las manitas y dijo, si Dios quiere que tenga esto, pues ya lo tengo. Reconoció a Dios, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios se cumple y no porque Dios te quiera maldecir, simplemente que dice que todo lo que alguien haga en contra de su pueblo se regresa, porque es algo que ya Dios estableció. Entonces no es algo que Dios esté haciéndolo, es algo que Dios estableció y que se cumple. Hubo un tiempo en que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue conquistando lugares, y hubo un hombre que vio cómo realmente el pueblo de Israel vencía a sus enemigos y se preocupó y dijo, no sea que también mi pueblo sea arrasado. Y entonces este hombre, llamado Balac, dijo, ¿qué haré para que este pueblo de Israel no arrase a mi pueblo, no nos destruya? Y entonces había un hombre, un profeta con los judíos llamado Balaam. Hemos escuchado este profeta. Este profeta inclusive dio una profecía acerca de Jesús, ya en ese tiempo, de que se levantaría un rey a través de la generación de Jacob. Y entonces lo mandó llamar y le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir que maldigas al pueblo de Israel, que lo maldigas, que digas cosas malas para él, porque este pueblo me va a conquistar y yo te pido que tú lo maldigas y te voy a dar bienes. Y dice que mandó gente y le dijo, y fíjense, un hombre que era de ese pueblo dijo, bueno, déjame orar para ver qué me dice Dios. Todavía este hombre tuvo esa osadía de ir con Dios y decirle, ¿puedo maldecir al pueblo de Dios? Obviamente que no. Y entonces Dios habló con este hombre y le dijo que no, que al contrario, bendijera a este pueblo de Dios. Y entonces Balac le dijo, ven y maldice. Dice, no, yo no voy a hacer nada que Dios no me diga. Y volvió a enviar a otro grupo de gentes importantes y le dijo, mira, el rey tiene para ti muchos bienes, pero maldice a este pueblo. Y entonces fue con Dios y le dijo Dios, y Dios le dijo, bueno, ve con ellos. Pero Dios sabía ya el corazón de este hombre, que este hombre ya no le importaba tanto si bendecir o maldecir al pueblo de Dios.
le estaba importando lo económico, lo que a él le podían dar en dinero. Y entonces él va con a donde estaba Balac, y dice que en el inter el asna donde él cabalgaba se detuvo, y él le pegaba al asna y le volvía a pegar, y así le pegó 3 veces hasta que se percató, se dio cuenta que quien impedía que el asna avanzara era un ángel. Y entonces el asna habla a este hombre, ¿verdad? Y le dice por qué le ha pegado. Y entonces él sabe que cuando ve el ángel que es Dios impidiendo, dice Dios, yo conozco que tu corazón es perverso. Este hombre sí quería maldecir a Israel, pero por lo que él podía recibir. Y entonces, hermanos, cuando él trataba de maldecir al pueblo de Israel, él hablaba bendición. Vamos a Números 23. Ahí mismo en Números 23. Número 23, 16. Fíjense, este hombre iba a decir maldiciones sobre el pueblo de Israel, y vean lo que Dios hablaba a través de él. Ya lo tenemos, Números 23, 16. Dice, Jehová salió al encuentro de Balaam y puso una palabra en su boca y le dijo, vuelve donde está Balac y dile así. Volvió a él y lo halló junto a su holocausto acompañado de los príncipes de Moab. Balac le preguntó, ¿qué ha dicho Jehová? Fíjense, había ido a consultar a Dios, y entonces Balac le dice, ¿qué ha dicho Jehová? Y entonces Balaam pronunció esta profecía. Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y ellos lo aclaman como rey. Diles que los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no vale agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Y lo que ha hecho Dios, este pueblo como león se levanta, como león se yergue, y no se echará hasta que devore la presa y bebe la sangre de los muertos. Y entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y entonces vemos que en lugar de decir maldición, decía bendición. Y entonces dice que ningún agüero, ninguna adivinación iba a venir sobre su pueblo. Así que tú, como hijo de Dios, todo aquello que quiera ser dicho para maldición, o a una adivinación, o a un agüero, consulta con los muertos, o consulta con quien sea, no va a poder, porque tú eres un hijo de Dios. Y entonces ellos no pueden. Mientras nosotros nos mantengamos en la mano del Señor, hermanos, ellos no pueden. Por eso muchos pueden decir contra ti conjuros, cosas o palabras que te van a decir, o te van a adivinar, o te van a decir hechizos, o brujería, o hechicería, o lo que tú quieras. No va a poder, porque contra ti no va a prosperar ninguna arma forjada. Porque tú eres bendecido, porque eres hijo de Dios o hija de Dios. Amén. Y así este hombre trató de maldecir a Israel, pero finalmente este hombre, cuando Israel invade Moab, dicen que este hombre ya no era profeta, era un adivino. Y dice que fueron muertos los de ese pueblo junto con el adivino Balaam. Entonces, a pesar de que fue un hombre que de alguna manera hablaba con Dios, este hombre se apartó, buscó la adivinación, y ya entonces ya no era un profeta, era un adivino. Era un hombre que inclusive hacía cosas malas, y que cuando fue arrasado ese pueblo de Moab por Israel, también murió este hombre. Amén. Y entonces, hermanos, Dios realmente es alguien que trata de bendecir a su pueblo y de decir buenas cosas, y todo aquel que se levante contra ti no va a poder. Por eso decía, Jehová te bendiga y Jehová
te guarde, te cuide. Y hermanos, en una ocasión escuchaba una anécdota que dice que estaba un caballo amarrado y el caballo se jalaba. Y entonces pues nadie lo desataba. Y un día dice que un demonio lo desató. Y entonces este caballo se metió a un ejido y se empezó a comer pues lo que ahí estaba sembrado. Y entonces el dueño, al ver que este caballo se comía lo que había sembrado, lo mató, le dio un disparo. Y entonces el amo del caballo, al ver que este hombre había matado a su caballo, vino y mató al que mató al caballo. Y la mujer, que vio que habían matado a su esposo, vino y mató al que mató al hombre. Y entonces el hijo del que era el dueño del caballo vino y mató a la mujer. Y entonces después el pueblo se unió y dijo, no, pues este joven mató a nuestro amigo y entonces hay que matarlo. Lo mataron y quemaron su casa. Y entonces le preguntaron al demonio, ¿por qué hiciste esto? Y dijo, no, yo no hice nada, yo solamente desaté el caballo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, nosotros podemos desatar bendición o maldición. Porque dice que de nuestro corazón o de nuestra boca sale bendición, pero también maldición. Y a veces nuestras palabras, hermanos, pueden hacer eco en muchas vidas y en lugar de traer bendición, traemos maldición. ¿Sí? A veces a lo mejor indirectamente o directamente no parece que no afectamos, pero a lo largo, hermanos, sí afectamos. Nuestras palabras son para bendición o para maldición. Así como esta anécdota de este demonio que dice, no, pues yo no hice nada, yo solamente desaté el caballo. ¿Sí? Y entonces así es como a veces pasa en nuestras vidas, a veces en nosotros, hermanos, con lo que decimos, con lo que hacemos, traemos maldiciones. ¿Sí? Pero cuán importante es que a veces, hermanos, tus padres nos bendigan. ¿Sí? Cuán importante es porque esto traza tu dirección, te hace ver que eres una persona valiosa. Yo me acuerdo cuando mi papá, ya ahora de adulto, un día estábamos trabajando y me dijo, hijo, sí, digo, sí, papá. Dice, ¿sabes qué? Yo te bendigo. Pero yo sé que lo hacía de corazón. Y le digo, gracias, papá. Y sentí tan bonito y recuerdo este tiempo cuando él me lo dijo. Yo te bendigo, hijo. Y entonces, hermanos, cuán importante es que un padre bendiga a sus hijos. ¿Cuánto tiene este valor, hermanos? Uno parece que nada más te bendice para que te vaya bien en lo económico o en los bienes. No, hermanos, es tu vida. Es un cambio de dirección para bien. Por eso Dios quería bendecir a su pueblo y Él le decía, que Dios te bendiga y te guarde. ¿Qué más dice? Jehová haga resplandecer, ¿qué? Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Cuando yo veía esta parte de que Jehová haga resplandecer su rostro, cuando ustedes están enojados con alguien, ¿cuál es el aspecto de su rostro para con esa persona? Es duro, ¿no? Cuando alguien está enojado con alguien, ¿cómo es el aspecto de esa persona para con el que está enojado? ¿De contento? No quiere uno verlo, ¿verdad? Se le quedan viendo y uno voltea para otro lado, ¿o no? O no quiere ver uno a esa persona cuando alguien está molesto. Entonces los israelitas decían, yo quiero que Dios esté siempre contento contigo. Cuando yo te bendigo, quiero que Dios te vea y su rostro se refleje. Es decir, cuando Dios te esté viendo con ojos de amor, de ternura. Y entonces dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él te vea. Cada vez que Dios te mire, Él te vea con amor. Y entonces, y dice, y tenga de ti misericordia, que te vea con ojos de amor. Y aunque tú te hayas equivocado, y si vienes a Él, Jehová tenga de ti misericordia. Vamos a Hebreos 4:16. La segunda bendición tiene que ver con la misericordia divina de Dios. ¿Ya lo tenemos, Hebreos 4:16? ¿Ya lo tenemos? Dice, así que acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y entonces aquí nos está diciendo que nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Entonces cuando el pueblo de Dios es bendecido, le dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Entonces ahora, hermanos, que Cristo ha perdonado nuestras vidas, o nosotros confesamos nuestros pecados para ser perdonados, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de Dios para que Dios tenga de nosotros misericordia. Entonces, hermanos, uno puede entrar confiadamente al trono de Dios y decirle: Dios, yo he pecado, yo te he ofendido, y entonces el rostro de Dios para conmigo ya no es de enojo, sino Él me ve y su rostro se refleja en mí diciéndome: yo tengo de ti misericordia, hijo, yo te perdono todo lo que tú has hecho. Amén. Y hermanos, ese es el amor de Dios. Y entonces el pueblo de Dios sabía esto y dice: ora y pide que Jehová tenga de mí misericordia. Y entonces es una oración completa de bendición, pero no tan solo eso termina aquí. La tercera parte dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La tercera bendición, Dios nos promete que pondrá paz en nuestros rostros. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos estado en problemas, hermanos? Y mucha gente se quita la vida, mucha gente se destruye porque no tiene paz. La diferencia entre nosotros, los hijos de Dios, es que aunque estemos en medio de los problemas, tenemos paz, ¿sí? Tú puedes estar en medio de una crisis, pero tú sabes que algo va a pasar, que algo va a suceder y esto te da paz. ¿No te ha pasado? Dice Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Ya lo tenemos? Juan 16:33 dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones o problemas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y entonces dice Dios: en este mundo van a enfrentar problemas grandes, pequeños, medianos, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y entonces, hermanos, cuando hay alguna situación, hay algún problema económico, de salud, de familia, lo que se te ha presentado a lo largo de la vida, si tú vienes a Dios, dice: anímate, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, tenemos que animarnos, porque esta es una palabra de Dios cuando le dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te vea y ponga en ti paz. Aún en medio de las situaciones difíciles, Dios pone en ti paz. Amén. Aún estés en la situación en la que tú te encuentres, dice ahí que en el mundo hay aflicciones, hermanos, en el mundo hay problemas de diferente situación, pero confía que Dios ha vencido al mundo y dice: no tengas problemas, yo pongo en ti paz. Y cómo las cosas cambian, hermanos, cómo las cosas son diferentes. Ustedes escucharon últimamente en las noticias de una juez que fue encarcelada en Veracruz. No sé si escucharon en las noticias. Bueno, esta mujer iba a la iglesia donde yo estaba en Jalapa con su hijo. Su hijo es un levita, su hijo canta. Y pues vienen problemas, hermanos, a lo largo de nuestra vida. Y esta mujer, ustedes saben que fue encarcelada, fue metida a la cárcel. Es hermana, es cristiana, ¿sí? Y estuvo orando, y estuvieron orando por ella. Es muy difícil que una persona en esa situación hubiera salido de la cárcel, porque se le acusa de todo tipo de cosas, pero dice: ningún arma forjada contra ti que prosperará. Y entonces, hermanos, para que ella pudiera salir, se le daban, mínimo 1 año le habían dado, ¿sí? Y hermanos, hay personas que han estado ahí y tienen influencias aún hasta en gobierno y no han podido salir. Y esta mujer, ¿sí?,
primero salió con arraigo domiciliario. Bueno, primero había sido ya declarada en libertad, volvió otra vez a la cárcel, últimamente fue en arraigo domiciliario y finalmente quedó exonerada de toda situación en su vida. Y entonces, hermanos, yo veo aquí la fidelidad de Dios. Y yo veo aquí como Dios, hermanos, aun si nosotros hemos cometido situaciones difíciles o pecados tremendos delante de Dios, si nosotros venimos con un corazón hecho pedazos, dice un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia y su rostro de Dios es sobre de ti y te dice, no te preocupes, porque yo pongo paz en tu corazón. Amén. Hermanos, Dios es Dios. Así sea la situación que sea, si tú de verdad vienes de corazón a Dios y aún hubieras fallado, le dicen al pueblo de Israel, dentro de la bendición sacerdotal, yo pongo en ti paz, hijo. Y esta es la bendición que tiene el pueblo de Israel, pero ahora ya no tan solo el Israel físico, el Israel espiritual. Y tú eres ese Israel espiritual, por fe tú has creído y ahora eres un israelita espiritual. Amén. Si ustedes ven, el pueblo de Israel, hermanos, ha sido atacado constantemente desde que se fundó como nación. Siempre fue una nación, pero cuando fueron expulsados, después de que Roma invadió Israel, fueron vendidos como esclavos a diferentes lugares, e inclusive eran los esclavos más baratos. Y hasta en el año después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 47, Israel toma posesión como nación. Y a través de este tiempo los palestinos fueron enemigos de Israel porque supuestamente esa tierra ya les pertenecía y ese es el problema entre ellos, entre los palestinos. Pero hermanos, en lugar de que los pueblos árabes, sirios se han unido para atacar a Israel, Israel en lugar de perder terreno, se ha ampliado más. Y la segunda profecía fue la primera que se formara como nación y la segunda que Jerusalén iba a pertenecer nuevamente a los israelitas y así fue. En la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel fue atacado en una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días y en esos 6 días Israel recuperó Jerusalén. Es por eso que ahora Jerusalén pertenece a Israel, hermanos. Y entonces, todo aquel que se une en contra del pueblo de Dios, hermanos, no prospera, no puede hacer nada. Amén. Y aquí, hermanos, tú eres parte del pueblo de Dios espiritual. Y todo aquello que venga en contra tuya, ¿qué? No va a prosperar. Y te va a guardar aún de todo ataque que venga en contra de tu vida. Amén. Pero tenemos que cumplir muchas cosas que Dios nos dice. Vamos a Deuteronomio 28. Fíjense cómo Dios le dijo al pueblo de Israel, ok, yo te voy a bendecir, pero hay unas condiciones. Tenemos que ser obedientes. ¿Ya lo tenemos? Deuteronomio 28. ¿Ya lo tenemos? Dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y sigues sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro
el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, ¿y qué? Y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples, y no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir a otros dioses ajenos y servirlos. Todo esto hace Dios para su pueblo. Lo único es que tienes que permanecer en Dios y obedecer sus mandamientos. Y luego en la parte del verso 15 dice: pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, y maldita será tu casa y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y dice todo lo contrario de lo que Dios te iba a bendecir. Y yo les comento cómo el pueblo de Israel, los judíos, han sido bendecidos y donde ellos llegan prosperan. Pero también, hermanos, hubo judíos que no cumplieron esta parte, se apartaron de Dios y vino todo lo contrario para sus vidas. ¿Ustedes han escuchado de Carlos Marx? Sí, ¿verdad? El fundador o el pionero de lo que fue el comunismo o la ideología del comunismo. Fue un hombre que aparentemente era un buen filósofo, tenía cierta ideología y pues muchos países han aplicado esta ideología para fundar su gobierno. Pero, ahí les voy. Cuando él muere, es enterrado en un lugar donde en ese barrio de Inglaterra se enterraban a los satanistas. Sus hijas, tuvo 3 hijas, todas se suicidaron. Una murió de cáncer, pero de las otras 2 que quedaron, se suicidaron. Todos sus nietos murieron, ¿sí? De una manera extraña. Y este hombre, en lugar de vivir en bendición, siempre su vida fue de miseria. Fue un hombre. Nosotros comemos frijolitos, vivimos en pobreza, pero miseria es a veces hasta comer de la basura. Y este hombre, hermanos, vivió su vida en miseria. Y entonces, hermanos, fue un hombre que a pesar de ser judío, se apartó de Dios y buscó lo malo. Y se comenta que estuvo en rituales satánicos. Y entonces, hermanos, dejó a Dios, abandonó a Dios, y no por ser judío le valió el que él tuviera la bendición de Dios. La bendición de Dios son para los que realmente guardamos la palabra de Dios y buscamos a Dios. Amén. Entonces, hermanos, igual puede pasar con nosotros, ¿verdad? Aunque ya hemos tenido a Jesucristo en nuestro corazón, si nosotros nos apartamos de Dios, pues obviamente pues vendrá todas estas maldiciones y los que se sumen. Amén. Pero yo sé que Dios quiere bendecir a su pueblo. Así que, hermanos, hoy yo te quiero decir, bendice a tus hijos, bendícelos, porque esto trazará grandes cosas, no tan solo en su vida de prosperidad, hermanos, en lo económico, no, sino en su vida como seres humanos, buscando que tu generación busque a Dios y no se aparte para otros dioses. Amén. Porque hoy en día he visto muchas personas, hermanos, aún cristianos, que las nuevas generaciones, el ser cristiano ya es una religión. Muchas personas no conocen ya los evangelios, no conocen la Biblia, porque las nuevas generaciones, hermanos, ya no están buscando de Dios. Y gracias a Dios que nosotros somos bendecidos buscando de Dios, porque entonces el mundo va a ver que hay algo en nosotros, y eso que está en nosotros es ¿quién? Dios. Entonces, hermanos, hoy yo te quiero pedir, si está tu hija, tu hijo, lo veas al frente, vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y bendiga su vida. Vamos a bendecir a nuestros hijos, ¿sí? Abraza a tu hijo, hermano, abraza a tu hija y dile: hija, hijo, en esta mañana yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero declarar y decir bien
lo que Dios tiene para ti. Hoy yo quiero que recibas esta bendición de Dios. Lo mejor que te he podido dar es que tú ames a Dios, que tú busques a Dios, y todo vendrá por añadidura. Pero el día de hoy yo te bendigo. Israel, Derian, yo te bendigo. Joel, yo te bendigo. Padre, en esta hora bendigo a mis hijos. Padre, bendice a cada familia, Dios. Padre, para que el mundo vea lo que tú haces en nosotros, trayendo paz en medio de las situaciones difíciles. Padre, para que puedan ver que solamente tú eres un Dios que bendice y que no desea mal para nadie. Padre, perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, Dios. Pero el día de hoy, hijo, hija, yo te bendigo. Y yo creo que Dios hará grandes cosas contigo, más de lo que te has imaginado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, Dios. Bendícelo, Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendícelo, Dios. Padre, yo te doy gracias por su vida, porque ha sido de bendición todos estos años, Dios. Padre, porque tú lo habías escogido, Señor. Pero yo te doy gracias por su vida, por su hermana también te pido bendición, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo, te alabo y te bendigo, Dios. Si hay alguien nuevo aquí, hermanos, que no ha entregado su corazón a Dios y quiere entrar en esta bendición, yo te pido que ahí donde estás, le des gracias a Dios. Padre, en esta hora, yo te entrego mi corazón y te pido perdón por todo lo que he hecho. Tú conoces mi vida, yo no te puedo engañar, pero el día de hoy yo reconozco que eres mi Salvador y que moriste por mí en la cruz. Y yo abro mi corazón y te invito a que vengas a vivir en él y me saques de donde estoy. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien puede acercarse con mi hermano Juan y orar por él, por favor, oren por él. Oren por él, porque sé que Dios le ama y Dios quiere bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida de Juan, Señor, porque sé que tú le amas y tienes un plan para su vida de bendecirlo, Dios, de bendecirlo trayendo paz. Padre, de bendecirlo, de dándole una nueva vida, Señor. Padre, gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y podemos venir delante de ti, Señor. Padre, porque eres un Dios de misericordia, Dios, porque tú sí eres Dios, Señor. Padre, hoy quiero darte gracias, hoy quiero bendecirte, Señor. Y yo te pido que bendigas a esta iglesia con almas, Dios. Danos más almas en el nombre de Jesús. Ensancha el territorio de esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, dale sabiduría a sus pastores, Señor, al pastor Luis y a Vivi, Señor, para poder extender tu reino en este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda barrera, quita toda oposición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Padre, gracias te doy por mis hermanos y yo te pido bendición por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, trayendo paz, Padre, y que tengas de ellos misericordia si es que aún hemos hecho cosas, Padre, que aún te ofenden. Dios, perdónanos, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Amén, hermanos.